Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone honrar este día a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que nacido en Dalmacia, estudió en Roma, cultivando con esmero todos los saberes, y allí recibió el bautismo cristiano. Después, captado por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética yendo a Oriente, donde se ordenó como sacerdote. Vuelto a Roma, fue secretario del Papa Dámaso, hasta que, fijando su residencia en Belén de Judea, vivió una vida monástica dedicado a traducir y explicar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo admirable fue partícipe de muchas necesidades de la Iglesia y finalmente, llegando a una edad senil, descansó en la paz del Señor en el año 420. Solía decir San Jerónimo: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y precisamente porque queremos conocer cada día más de las Sagradas Escrituras, es que cerramos la semana 25ª del tiempo ordinario con un pasaje corto que nos revela mucho, eso sí, de la identidad de Jesús. Ayer meditábamos sobre la identidad de Jesús. Esa identidad tan atrayente y tan cautivadora que ha conquistado el corazón de millones de hombres y mujeres por más de 2000 años. Dice San Lucas que todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía. Y mientras todos se regocijaban, Él les dice a sus discípulos: presten atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús les recuerda nuevamente a sus discípulos que será entregado. Les anuncia, por lo tanto, por segunda vez, su dolorosa pasión. A los ojos del mundo, Jesús sería un auténtico aguafiestas. ¿Por qué recordarles a sus amigos que Él va a ser entregado a la muerte, justo cuando todos están siendo admirados, felicitados y aplaudidos? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Diríamos nosotros: porque el afán de amargar el rato. Pero si miramos este pasaje a través de los ojos de Jesús, descubriremos un mensaje esencial, digno de ser meditado y puesto en práctica por todos los discípulos de todos los tiempos. Nada ni nadie apartó nunca a Jesús de su misión,
porque Él es auténtico. Entre elogios, felicitaciones, palabras de admiración, Jesús mantiene su mirada fija, bien puesta en el objetivo. Su misión es salvar a la humanidad. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Para eso ha venido, y así será. Ante las lisonjas y adulaciones, Jesús mantiene inalterable su esencia. Él es el Hijo de Dios, y nada de eso lo va a cambiar. No es que Jesús sea un aguafiestas, no. Jesús es realista, Jesús es auténtico. Él mantiene sus pies bien puestos en la tierra y su mirada fija en el cielo. Él tiene muy clara su identidad, sabe muy bien quién es y para qué ha venido al mundo, y conoce cuál es el camino que debe de recorrer para obtener la victoria final. Las primeras predicaciones, milagros y actuaciones de Jesús generaron muchísima admiración y entusiasmo entre las gentes. Todos le seguían. Jesús era el boom del momento. Fue tanto el éxito que Jesús mismo tuvo miedo que sus discípulos se dejaran arrastrar por ese fanatismo ficticio en que tan fácilmente cae el ser humano. Jesús no se deja aturdir ni seducir, ni siquiera se distrae ante la admiración general de la que Él es objeto. Él vive intensa y humildemente el sencillo papel que su Padre le ha encomendado cumplir en la obra de la salvación. Al anunciar su pasión, Jesús no estaba haciendo el papel de adivino, para nada. Él les anuncia a sus discípulos algo que Él ha venido descubriendo con el pasar de los días. Él ya sabía de la creciente oposición de las autoridades religiosas a su proyecto evangelizador. Jesús conocía lo que pensaban y tramaban sus enemigos acerca de Él. Sin embargo, Jesús ha meditado y en su diálogo personal, la oración diaria que mantiene con Dios su Padre, Él ha tomado la determinación de ir hasta las últimas consecuencias por la causa del reino de Dios y el Evangelio. Ante la fama y la popularidad, Jesús siente la necesidad de exteriorizar y comunicar a sus amigos sus sentimientos, porque sabe que la hora de la verdad y la cruz se acercan. Pero los discípulos no sintonizan con esas ideas y con esos sentimientos del Maestro, porque sencillamente estaban en otra galaxia, en otra sintonía. San Lucas dice que los discípulos no entendían las palabras de Jesús, porque un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y además, ellos tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. Quizás no era tanto que ellos no entendían las palabras de Jesús. Quizás lo que sucedía era que sencillamente lo que Jesús decía para ellos resultaba inaceptable. El velo que cubría sus mentes era el velo del miedo y el desconcierto. Es que el proceder, las palabras y el camino propuesto por Jesús los confronta abiertamente.
Jesús sencillamente no reunía las cualidades mesiánicas que todos habían imaginado. Jesús habla de algo que nadie quisiera oír. Jesús nos recuerda que en su camino hay momentos de sufrimiento, de dolor, de traición, de negación, de pasión, de muerte, de abandono y de soledad. Jesús no era un Mesías guerrero y vengativo, ni un Mesías politiquero. No será tampoco un revoltoso fanático religioso. No será el Mesías conspirador que lidere una revolución en contra del Imperio Romano. No. Jesús será el Mesías pobre, el siervo de Yahvé, el Mesías humilde, que termina sus días solo y humillado, colgado de una cruz, cumpliendo fielmente la voluntad de su Padre para la redención del mundo. A los discípulos, por supuesto, no les entraba en la cabeza que el enviado, el ungido de Dios, tuviera que pasar por aquella vía dolorosa que culminaba en una cruz. Hoy muchos de nosotros, al igual que los discípulos, podríamos tener una imagen falsa de Jesús. El exceso de preocupaciones, el estrés, las ideas ficticias, los conceptos erróneos, tantos mensajes que nos llegan al WhatsApp acerca de Jesús y de las cosas de Dios, nos embotan el cerebro y el entendimiento y nos impiden comprender plenamente el mensaje del Evangelio y ponernos definitivamente del lado de Jesús. Nuestra vida y nuestras agendas ya están muy cargadas de reuniones y actividades programadas como para sacar un tiempo a solas con Jesús y sentarnos en silencio y escuchar qué es lo que Él quiere hacer o decirnos. Muchos queremos seguir a Jesús, sí, pero solo en las horas buenas y no en las amargas. Muchos insistimos en seguir a Jesús, pero a un Jesús hecho a mi manera. Y a Jesús no se le sigue de cualquier manera. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos de ser como Él, realistas y auténticos. Debemos de aprender a caminar con los pies bien puestos en la tierra y con la mirada bien puesta en el objetivo final, que es el cielo. Tenemos que aprender a avanzar por el camino de la santidad y aceptar que conlleva ciertamente muchos tramos de dolor, de negación, de soledad y de abandono. El negarnos a nosotros mismos, el amar y el perdonar al enemigo, el poner la otra mejilla. Muchas veces las personas vienen a mí diciendo: Padre, es que Jesús me decepcionó. Jesús no decepciona a nadie. Dios no nos decepciona. Nosotros somos quienes nos decepcionamos al descubrir que Jesús no es lo que nosotros nos habíamos imaginado. Si queremos conocer la identidad real de Jesús, leamos el Evangelio despacio, meditando cada palabra, mirando con el corazón cada escena. A Jesús, el Mesías pobre, solo lo encontraremos entre los pobres, en medio de los marginados y despreciados de la sociedad.
A Jesús, el Mesías humilde, solo lo encontraremos en medio de aquellos que se entregan silenciosamente, sin alardes y sin ostentaciones, en el servicio y la entrega generosa a aquellos que dan su vida por el bien de la humanidad. A Jesús, el Mesías herido y humillado, lo hallaremos entre todos aquellos hombres y mujeres que han sido heridos y viven humillados por causa del mundo, el mal y el pecado. Allí lo encontraremos abriendo las puertas del reino de Dios para todos los que atiendan su llamado. Allí entre los últimos es donde encontraremos al Mesías, al Señor. Nunca olvidemos esto. Jesús murió como vivió, entre los últimos. Escríbalo si es necesario. Póngalo cerca del espejo o en su agenda. Jesús murió como vivió, entre los últimos. Por su compromiso radical con los últimos, con los pobres, con los pecadores, los marginados, con Dios Padre y consigo mismo. Por eso, Jesús tuvo que enfrentar su condena a muerte en absoluto abandono y soledad. Meditemos, hermanos y hermanas. No hagamos en torno a Jesús un simple espectáculo. Jesús no buscó ni está buscando fanáticos que lo admiren y lo aplaudan. Jesús quiere encontrar discípulos auténticos, decididos y valientes, capaces de jugarse la vida por el Evangelio y por la causa del reino de Dios. Jesús anhela que le conozcamos a Él y conozcamos su proyecto evangelizador y su plan redentor por medio de las Escrituras, como le conoció San Jerónimo. En un momento de oración demos cada uno nuestra respuesta a Jesús. Hagamos silencio interior. Escuchemos qué nos quiere decir. Sintonicemos nuestro corazón con sus sentimientos y permitamos que por la fuerza de su Espíritu Santo seamos capacitados para arrodillarnos delante de nuestros hermanos con una toalla y una palangana, como lo hizo el mismo Jesús. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.